¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir. Quería empezar esta charla que se titula El laberinto de la existencia. Vaya título, ¿no?, que le hemos puesto. El laberinto de la existencia. Pues quería empezar esta charla con una frase de Buda que nos dice: para caminar con seguridad a través del laberinto de la vida humana, uno necesita la luz de la sabiduría y la guía de la virtud. ¿Qué os parece esta frase? ¿Que puede estar acertada? ¿Es una locura? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Alguna opinión por ahí? ¿Por qué Buda va a hacer esa semejanza, esa similitud entre la vida humana que nos dice la existencia y un laberinto? ¿Alguna vez habéis estado en un laberinto? Son divertidos, ¿verdad? Yo he estado en alguno de estos de Setos, en Euro Disney, y aquí en Zaragoza hay alguno también en un parque. Son divertidos. Cuando uno está dentro del laberinto, de alguna forma tiene que decidir. Tiene que decidir si va por la derecha o si va por la izquierda, si va hacia adelante o si vuelve por donde ha venido. Y hasta que no has recorrido ese camino que has decidido tomar, no sabes si estás dirigiéndote hacia la salida del laberinto o si te estás perdiendo todavía más en él. La vida va a tener cierta similitud con todo eso. De alguna forma tenemos que estar tomando decisiones constantemente. Hace un rato, todos vosotros habéis decidido venir hoy a esta charla. Pero, de alguna forma, hasta que no transcurra la charla, no sabréis si ha merecido la pena venir aquí o si hubiese sido mejor iros al cine a ver una película. Por ejemplo, tenemos que estar continuamente decidiendo dentro de nuestra vida, sin saber si lo que estamos decidiendo a veces es lo correcto o si nos hemos equivocado. El laberinto va a ser un símbolo de la vida, un símbolo de las decisiones, un símbolo de la complejidad de estar aquí ahora en este mundo, de los problemas que vamos a tener que afrontar constantemente a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia. Antes de profundizar, antes de seguir profundizando en la idea del laberinto, voy a intentar aclarar qué es un símbolo. He dicho que el laberinto es un símbolo, pero a lo mejor no tenemos del todo claro, no lo sé, qué es un símbolo. La palabra símbolo viene del griego simbolón. Va a significar, es un contenedor, una imagen que contiene una idea. Pero no una idea cualquiera, no nos vale cualquier idea. Va a ser una idea trascendente. Va a ser una idea que de alguna manera nos ayude a encontrar un sentido a la vida. Esos son los símbolos. Son ideas que le dan significado, que nos ayudan a poder vivir bien, a poder darle sentido a la vida. En la antigua Grecia, los símbolos se van a expresar habitualmente en forma de mitos. Todos seguro hemos escuchado algún mito griego. El mito de Hércules, el mito de Teseo, del cual os hablaré luego un poquito. ¿Qué es un mito? Un mito, aparentemente, si tú simplemente te lees un mito o lo escuchas por YouTube, es una historia que puede estar más o menos graciosa, que te puede gustar, que puede ser entretenida, fantástica muchas veces, pero detrás de esa historia
el mito va a encerrar una serie de claves psicológicas, va a encerrar una serie de símbolos que nos están transmitiendo algo, que nos están dando un significado. No se pueden interpretar de forma racional, no son matemáticas en las que tú digas 2 más 2 son 4, no es algo racional, no es algo literal, es algo más bien abstracto. Es un significado que de alguna manera nos va a llegar, nos va a hablar al alma, nos va a hablar a nuestro corazón. Esos son los antiguos mitos griegos. En la antigua Grecia el mito tenía una utilidad, que no era simplemente la de distraer a la gente, la de pasar un rato escuchando ese mito, sino que el mito va a intentar sacar lo mejor de cada uno. Va a intentar sacar al héroe que todos llevamos dentro. La mejor versión que todos tenemos ahí escondida y que parece que nunca quiere aflorar del todo, eso es lo que el mito va a intentar extraer. Esa va a ser su función. Esto es algo, a lo mejor podemos pensar que estoy diciendo una locura, pero hoy en día estamos influenciados por algunos símbolos y algunos mitos sin que lo sepamos. Por ejemplo, todos seguramente habéis oído hablar de la marca Nike. Una marca de zapatillas, de ropa deportiva, etcétera, etcétera. Lo que a lo mejor no sabéis es que Nike es Nike, que es la diosa griega de la victoria. Es una diosa alada. Y la raya de Nike, la rayita curva, que es su logotipo, es una de las alas de la diosa Nike. La diosa de la victoria. Qué casualidad que una marca deportiva utilice el símbolo de la diosa de la victoria para vender, digamos. De alguna forma, los símbolos, tanto si lo sabemos como si no, nos llegan dentro, nos tocan el corazón. Y, bueno, pues las empresas lo saben y lo utilizan. Está bien, no pasa nada. Este personaje de aquí se llama Joseph Campbell. Él es un mitólogo, historiador, escritor, psicólogo estadounidense que ha escrito muchísimos libros y tuvo la capacidad de estudiar literalmente cientos de mitos de todas las partes del mundo, de todas las culturas y compararlos. Da para una charla por sí solo, pero os lo voy a resumir bastante. Él va a llegar a una conclusión. La conclusión a la que llega es que todos los mitos tienen exactamente la misma estructura. Todos los mitos del mundo, de todas las culturas, nos cuentan exactamente lo mismo con diferentes palabras, con diferentes personajes, con diferentes historias, adaptados a la forma oriental o a la forma occidental, pero el mensaje en sí mismo es exactamente el mismo. ¿Cuál es este mensaje? Él lo llama el monomito del héroe. ¿Cuál es este mensaje? En todos los mitos va a haber un personaje, un héroe o una heroína, que va a tener que realizar un trabajo casi imposible, titánico. Se va a tener que enfrentar a un dragón o a una hidra o algo por el estilo. Va a tener que realizar un trabajo titánico para ayudar a la humanidad. No para él mismo, no para beneficiarse él, sino para ayudar a otras personas.
Y este héroe, digamos, estos mitos, de esa forma es como pretenden sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Porque el héroe siempre va a trabajar en pos de los demás, nunca de forma egoísta, sino siempre en beneficio de otros. Si no habéis leído el libro de El héroe de las mil caras, os lo recomiendo porque es realmente muy bueno. Lo que también nos va a decir es que todos nosotros, sin excepción, tenemos un héroe dentro. Es decir, que todos nosotros somos Hércules, todos nosotros somos Teseo, todos nosotros somos Krishna, todos nosotros somos el héroe de las mitologías. Y el mito es la vida. Los monstruos, el dragón de 10 cabezas que echa fuego por la boca, son los problemas cotidianos a los que nos tenemos que enfrentar. El héroe tiene que desarrollar algún tipo de capacidad, o tiene que conseguir un arma mágica, o tiene que conseguir que un dios o una diosa le aconseje cómo superar esa prueba. Eso somos nosotros, cuando tenemos que aprender a organizar nuestra vida o cuando tenemos que aprender a lo que sea, a llevarnos bien con los demás, a ser más empáticos, a adaptarnos a otras personas, etcétera, etcétera. Cada vez que nosotros tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a superar ese problema? Adquiriendo alguna virtud, adquiriendo algún tipo de capacidad que nos ayude a superar ese conflicto que se nos ha aparecido en la vida y que tenemos que resolver, porque si no lo vamos a tener ahí enquistado siempre. Hércules se enfrenta a una hidra, le corta la cabeza a la hidra y cada vez que le corta la cabeza a la hidra le salen otras 3 cabezas más. No había manera de matar a la hidra. ¿Qué es lo que hace? Le tiene que pedir consejo a su primo, que su primo no tiene poderes, ni es fuerte, ni nada por el estilo, pero tiene fuego. El fuego va a simbolizar la inteligencia. Y el primo le dice: cuando le corten la cabeza a la hidra, quema el muñón y así ya no le volverá a crecer la cabeza. Ah, vale. Entonces sí, ahora ya sí puede matar a la hidra Hércules. Cuando ponemos fuego, cuando ponemos conciencia a la hora de resolver un problema, cuando verdaderamente aprendemos algo, que es lo que simboliza el fuego, un verdadero aprendizaje, entonces ya ese problema está superado. Aunque se nos presente en el futuro, lo resolvemos fácilmente, porque ya hemos adquirido la capacidad, hemos adquirido ese fuego que Iolao, que es el primo de Hércules, le da a Hércules. Es así, son los mitos, esos son los mitos, tienen enseñanzas, pero hay que saber extraerlas. George Lucas, ¿sabéis todos quién es? George Lucas, director de cine, Guerra de las Galaxias, etcétera, etcétera, ¿verdad? George Lucas era súper fan de Joseph Campbell. Leyó muchísimo a Joseph Campbell. Lo dice él en entrevistas. Toda la Guerra de las Galaxias, toda la saga de la Guerra de las Galaxias sigue el ciclo del héroe, sigue el monomito de Joseph Campbell. Toda la guerra, si la Guerra de las Galaxias tiene el éxito que tiene, es porque tiene la estructura de un mito clásico. Por eso nos llega dentro, por eso no sé cuántos años habrán pasado, 30 o 40 o 50, los que sean,
desde que apareció la Guerra de las Galaxias y sigue siendo algo que llama a millones de personas. Si mañana la sacan en el cine, yo voy el primero a verla y seguro que se acaban las entradas en 2 horas, vamos, segurísimo. Porque nos llega al corazón, porque nos hablan, porque los mitos nos hablan directamente al alma. Es por eso, por lo que tienen esa fuerza. Este personaje de que vemos aquí va a ser Teseo. Ya que os he hablado tanto de los mitos, etcétera, etcétera, pues os voy a contar ahora un mito, que es el mito de Teseo y el Minotauro. Es el mito del laberinto por excelencia. Pues este personaje es Teseo. Teseo es el hijo del rey de Atenas. Es el príncipe de Atenas. El rey de Atenas se llama Egeo. El mar Egeo tiene su nombre gracias a este personaje. Pues Teseo, cuando Atenas estaba sufriendo muchísimo. Atenas está sufriendo una barbaridad. El pueblo ateniense está totalmente oprimido. Unos años atrás, Atenas había perdido una guerra contra Creta, otra de las ciudades, estado de Grecia. Había perdido esa guerra contra Creta y como consecuencia de haber perdido esa guerra, Atenas tenía que pagarle un tributo a Creta todos los años. Un tributo terrible. 14 jóvenes, 7 mujeres y 7 hombres de 16 años tenían que ser entregados a Creta. Y Creta, con esos 14 jóvenes, alimentaba al Minotauro. El Minotauro era un monstruo terrible, abominable, tenía cuerpo de hombre. Este es el Minotauro. He buscado la imagen más dantesca que he encontrado por internet. Este es el Minotauro, ¿vale? Tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro. Vivía en el laberinto. Es el fruto de una traición del rey Minos. El rey Minos era el rey de Creta. Y debido a que el rey Minos traiciona a Poseidón, entonces surge el Minotauro. Es antropófago, se alimenta solamente de hombres, de seres humanos. Y Creta lo que hace es, coge esos 14 jóvenes que Atenas le tiene que dar todos los años por haber perdido la guerra, los arroja al laberinto y el Minotauro los devora a todos ellos. Teseo, que es el príncipe de Atenas, el hijo de Egeo, el futuro gobernante, no puede permitir que esto siga sucediendo. ¿Vale? Cuando él cumple 16 años, sin tener la obligación, puesto que él era el hijo del rey, sin tener la obligación, voluntariamente se ofrece como ofrenda. Dice, yo voy a ser uno de esos 14 jóvenes que van a ir a Creta y se van a meter dentro del laberinto. El padre, por supuesto, se opone, pero tan insistente fue Teseo que allá que fue. Que al final consiguió convencer a su padre y fue a Creta como tributo. Y no solamente tenía la intención de ir como tributo al Minotauro, sino que además tenía la intención de matar al Minotauro para acabar definitivamente con esa catástrofe, con ese gran mal que estaba asolando a la población ateniense. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Quién es Teseo? Teseo es, por supuesto,
el héroe del mito. Si miramos la etimología de la palabra héroe, el héroe es un hijo de Eros. Eros es el dios del amor incondicional. Por lo tanto, el héroe siempre va a trabajar de forma por amor incondicional hacia los demás. El héroe va a trabajar siempre en beneficio de otros. Teseo es el que, sin tener la obligación, se ofrece a solucionar el problema que está asolando Creta. Es el que quiere dar ejemplo. Es la parte luminosa, la parte generosa, la parte bondadosa que todos los seres humanos llevamos dentro. Es el héroe a imitar. Ese es Teseo, el que se ofrece primero, el que va delante de todos, el que da ejemplo de las virtudes, del buen comportamiento. Ese es Teseo. Y todos tenemos un Teseo dentro. ¿Qué tenemos en la otra parte? ¡Tandán! ¡El Minotauro! ¿Qué es el Minotauro? ¿Quién es ese Minotauro? Hemos dicho que tiene cuerpo de hombre y cabeza de animal, cabeza de toro. Es la parte instintiva que gobierna, por eso está en la cabeza, que gobierna al ser humano. Es la parte animal gobernando al ser humano. Simboliza a aquella persona reactiva, a aquella persona que actúa sin pensar en las consecuencias que van a tener sus actos. Es antropófago, come seres humanos, come personas. Es el símbolo de aquel al que no le importa pisotear a cualquiera que tenga a su lado con tal de conseguir aquello que quiere conseguir. Todo eso es lo que va a simbolizar el Minotauro. Es la parte más baja del ser humano. Todos nosotros tenemos un Minotauro dentro de nosotros. Igual que tenemos un Teseo, tenemos un Minotauro. El sabio Platón decía, el ser humano está compuesto de lo uno y de lo otro. Está compuesto está compuesto del espíritu y está compuesto de la materia. Está compuesto de lo luminoso y está compuesto de lo oscuro, del cielo y del infierno. Tenemos las dos partes. Y el mito, que como podéis suponer, hay una lucha entre Teseo y el Minotauro, el mito nos habla de la guerra interior que tenemos entre nuestra parte buena y nuestra parte mala, entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que nos apetece o nos resulta placentero o nos resulta cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Entre nuestra generosidad y nuestro egoísmo. Es de eso de lo que nos está hablando el mito, de la batalla interior que todos tenemos dentro cada vez que tenemos que tomar una decisión. Este personaje de aquí es Ariadna. ¿Quién es Ariadna? Bueno, pues voy a continuar un poquito con el mito. Teseo se ha ofrecido a ir a Creta como ofrenda y ha decidido matar al Minotauro. Nada más llegar a Creta se encuentra con la hija del rey Minos
Y como no podía ser de otra manera, los dos se enamoran a primera vista. Lógico y normal, claro, tienes 16 años, pues claro que es lógico y normal que te enamores a primera vista. Los dos se enamoran a primera vista. Teseo, muy sincero él, le dice inmediatamente: yo soy el hijo del rey Egeo y he venido aquí para matar al Minotauro y para acabar con este gran sufrimiento que tiene mi pueblo. Y Ariadna, como no puede ser de otra forma, le dice: yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar las herramientas necesarias para que cumplas tu misión. ¿Quién es Ariadna? Ariadna es un personaje muy importante. Ariadna es el símbolo de la inteligencia. Es el símbolo de la capacidad de resolver un problema de la mejor manera posible. Es el no afrontar las cosas a lo bruto, de frente, sin pensar, sino es el símbolo de la planificación, de tener las armas, las herramientas, los métodos necesarios para llevar a cabo esa prueba que la vida nos ha puesto, en este caso, matar a un minotauro en un laberinto, nos puede pasar a cualquiera, en este caso, enfrentarse al minotauro, ella va a darle las herramientas necesarias. Los romanos son hijos de los griegos, o herederos de los griegos. Y los romanos nos van a decir que los dioses ayudan a los audaces. De alguna forma misteriosa, cuando alguien se decide a llevar a cabo una empresa difícil, de alguna forma, una ayuda inesperada se le presenta. Esta es Ariadna. Teseo no contaba con Ariadna, no contaba con que le iban a dar esa ayuda, pero se le presentó. ¿Cuáles son esas herramientas estupendas, famosas, que Ariadna le va a proporcionar a Teseo? Pues van a ser dos. Por una parte, esta que tenemos aquí. Una espada o un hacha, según versiones del mito, de doble filo. Lo importante es el doble filo, da igual que sea una espada o un hacha. El arma de doble filo va a tener también una simbología, va a ser un símbolo. Todo lo que Ariadna le dé, por supuesto, esas herramientas que Ariadna le da, son símbolos también. ¿Qué va a simbolizar el arma de doble filo? Es el arma que golpea dos veces. Primero, me golpeo yo, es decir, primero me formo, primero aprendo, primero me corrijo mis defectos, primero me esfuerzo por potenciar mis capacidades, por potenciar mis virtudes, primero me perfecciono. Y cuando yo ya me he corregido, me he perfeccionado, he evolucionado de alguna forma, si lo queréis decir así, entonces con el otro filo me abro paso en el mundo. No puedo enseñar a otra persona si yo no he aprendido primero. No puedo abrirme paso en el mundo si yo primero no me he formado. Ese es el arma de doble filo. Primero me corrijo a mí y luego entonces ya puedo corregir, puedo enseñar, puedo avanzar, puedo construir algo nuevo y mejor en el mundo. Y el segundo símbolo, el segundo objeto
que Ariadna le va a dar es se ve como una pelota, pero no es una pelota, es una madeja de lana de oro, un ovillo de hilo dorado. Pero todavía no voy a hablar del ovillo del hilo dorado. Hablo ahora, en un momentito, no os impacientéis. Teseo va a entrar en el laberinto, va a buscar al Minotauro. El Minotauro es gigantesco, él tiene una espada, está bien, es una espada de doble filo, mágica, lo que tú quieras, pero ostras, este bicho es muy grande, ¿eh? Ariadna le va a dar un consejo, Ariadna es la inteligencia, Ariadna le va a dar un consejo, le va a decir, no te enfrentes al Minotauro directamente, cánsalo, rodéalo, corre a su alrededor y cuando lo hayas cansado, entonces es cuando le atacas. Pero primero cánsalo, maréalo un poco. Así lo hace Teseo y gracias al consejo de Ariadna, gracias a esa voz de la inteligencia, entonces consigue vencer al Minotauro. Maravilloso, bravo. Bien por Teseo. Ha conseguido vencer al Minotauro, al terrible monstruo. Pero le queda la mitad de la prueba. Cuidado, porque está dentro de un laberinto. Tiene que salir del laberinto. Ahí es donde entra en juego el ovillo de oro. Ariadna piensa en todo. Está en todo, Ariadna. Ariadna va a coger un extremo del hilo y Teseo va a ir desenroscando la madeja dorada, una madeja de oro, ¿vale? De tal forma que cuando ha matado al Minotauro solamente tiene que seguir ese hilo para poder encontrar la salida, que va a simbolizar ese hilo, que además no es un hilo cualquiera, es un hilo dorado, es un hilo de oro. Pues ese hilo nos dicen que va a simbolizar la luz, la luminosidad del alma, va a simbolizar la conciencia. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión, de forma inconsciente, sin darnos cuenta muchas veces, ya sabemos cuál es la decisión correcta. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos una vocecita muy pequeña, muy fina, que casi no se oye, dentro de todos nosotros, que nos dice, sin lugar a dudas, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo correcto. ¿Habéis visto Pinocho? Todo el mundo ha visto Pinocho, ¿verdad que sí? Pinocho tiene, ¿a quién tiene? ¿Cómo se llama? Pepito Grillo. Pinocho tiene a Pepito Grillo. Pepito Grillo es la voz de la conciencia. No te fíes de este, que es un ladrón y lo que quiere es robarte. No mientas, sé bueno, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pepito Grillo es la voz de la conciencia. El hilo dorado de Ariadna es la voz de nuestra conciencia. Es la voz que nos indica el camino correcto dentro del laberinto. Cuando Teseo va siguiendo el hilo, encuentra la salida del laberinto. Pero si dejase el hilo, se perdería para siempre y nunca jamás encontraría la salida. ¿Por qué? ¿Por qué no solemos hacerle caso a esa vocecita? ¿Por qué solemos ignorar a Pepito Grillo? ¿Por qué Pinocho ignora lo que Pepito Grillo le dice?
Por una razón muy sencilla. Porque lo que normalmente esa vocecita nos dice suele ser incómodo, suele requerir esfuerzo, una palabra terrible, suele requerir esfuerzo, suele costar trabajo, suele ser lo que menos nos apetece hacer. Si tú vas por el laberinto y ves un camino amplio, llano, con un suelo firme y decorado con flores y pinturas maravillosas, y en el otro lado tienes un agujero cuesta arriba, con un suelo lleno de fango, con un montón de rocas que te tienes que agachar, ir a 4 patas y dejarte las rodillas y los codos, pues seguro que prefieres ir por el camino cómodo, amplio, pensando que seguramente habrá un atajo por ahí que me lleve a la salida. Pero la verdad es que el que te conduce a la salida es el túnel angosto y que te tienes que raspar y dejarte la ropa y arañarte y ensuciarte y ponerte de barro hasta arriba para poder salir del laberinto. Y esa suele ser la realidad de la vida. Todo aquello que merece la pena en la vida, absolutamente todo lo que merece la pena en la vida requiere esfuerzo, requiere trabajo. Si algo es fácil, o no vale la pena o se pierde rápido. Por regla general, que le pregunten a la gente que le ha tocado el gordo de la lotería. Hay un estudio científico, no me lo invento yo, que dice que 5 años después está peor económicamente que antes de que le haya tocado la lotería. Lo que fácil viene, fácil se va. Lo que es verdaderamente bueno requiere esfuerzo y trabajo. Y eso es lo que nos dice nuestra vocecilla, eso es lo que nos dice el hilo de oro de Ariadna, nos indica el camino para salir del laberinto de la vida. Pero no siempre queremos escucharlo. Esa es la realidad. Bueno, finalmente, y ya para ir terminando, Teseo va a salir del laberinto, va a conseguir salir del laberinto. ¿Qué simboliza el poder salir del laberinto? ¿Qué ha simbolizado? ¿Qué significa el que, por fin Teseo ha salido del laberinto? Eso es el despertar interior. Es el trascender una etapa. Es el dejar algo atrás. Es el haber superado ya alguna dificultad, algún problema, algún defecto interior que una vez que ya ha sido superado no nos va a volver a molestar nunca más en la vida. Eso es lo que simboliza salir del laberinto. Es superarse a sí mismo, es trascenderse a sí mismo. Son las 3 manzanas de oro que encuentra Hércules después de hacer sus 12 pruebas y conseguir transformarse en un dios. Es decir, es superar la etapa en la que te encuentras en este momento para ser, como decíamos al principio, una mejor versión de ti mismo. Eso es el salir del laberinto. A partir de ahora, a partir ya de este punto, la pregunta es para todos vosotros. El mito que os he contado, la charla que os he contado, está todo muy bien. Pero la filosofía, que es la que nos da herramientas para poder entender los símbolos, para poder entender los mitos y no quedarnos simplemente en la superficie de la Guerra de las Galaxias, que a mí me encanta, es genial, yo soy un fan, pero te quedas en la superficie. La filosofía nos dice que todo esto nos tiene que servir para algo.
nos tiene que ser útil en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra vida cotidiana. Todo esto nos tiene que ser útil. ¿Estáis dispuestos a despertar ese héroe, ese Teseo interior que todos lleváis dentro? A coger una espada de doble filo y matar a ese minotauro que también es interior y que todos tenemos dentro. ¿Estamos dispuestos a construir algo que sea nuevo, que sea mejor que lo que tenemos ahora? ¿Estamos dispuestos a cambiar, a trascender, a salir de nuestro propio laberinto? Esa es la pregunta que quiero que os llevéis todos a casa. Que quiero que rumiéis esta noche con vuestra almohada. ¿Estoy dispuesto a superarme a mí mismo? ¿A conocerme a mí mismo? ¿A aceptar mis propios miedos, mis propias dudas, mis propios defectos, mi propio minotauro, hablando en simbología? ¿A querer potenciar mis capacidades, mis virtudes? Tenemos todos un montón de capacidades, pero se pueden potenciar, se pueden mejorar, se pueden trabajar. Ese es Teseo. Esa es la parte luminosa que tenemos que potenciar para que venza a la parte oscura, para que venza al minotauro. Ese es el camino de... ¿Cómo se llamaba la charla? Que ahora se me ha venido. La existencia, el laberinto de la existencia. Ese es el camino para el laberinto de la existencia. Se me ha olvidado, tanto hablar, se me ha olvidado al final. Eso es lo que os tenéis que llevar a todos vosotros a casa. La duda de ¿me atrevo a conocerme? ¿Me atrevo a aceptar mi propio infierno interior, mi propio minotauro? ¿Me atrevo a empuñar una espada y a decapitarlo de tajo? ¿Me atrevo? Atreveos. Y daos un aplauso a todos vosotros. Muchas gracias.